Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecemos a Dios, en primer lugar, que podemos estar, amén, en la casa de Dios, aleluya, donde Dios derrama bendición y vida eterna, amén. ¿Qué es lo que necesitamos como seguidores de Cristo? Aleluya, necesitamos el favor de Dios cada día, amén. Gloria sea al Señor. Entonces es importante poder llegar a la casa de Dios. Vamos a mirar el libro aquí de San Marcos, capítulo 2. Gloria sea al Señor, sea bienvenido a la casa de Dios. Dice, entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales caminaban en su corazón. ¿Por qué habla este así?, se preguntaban ellos. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? ¿Cuánto se preguntaba la gente? Porque cuando Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, venían los enfermos así, los traían, y Jesús lo que le decía era: tus pecados te son perdonados. Y la gente quedaba sana, quedaba libre. Quiere decir que el pecado es el que ata. El diablo, a través de la desobediencia, nos ata, no nos deja avanzar, no nos deja prosperar. Todo por causa de la desobediencia. Usted dirá: pero yo no peco. ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. No es la fornicación, el adulterio, es cualquiera sea la desobediencia a la palabra de Dios, ya es falta ante Dios, ya es pecado. El pecado significa separar de Dios. Nos separa el pecado, hace una barrera. Cuando nosotros le fallamos a Dios, estamos en falta ante Dios. Hay una barrera que nos impide la bendición de Dios, nos impide la comunión con Dios. Por eso el cristiano debe tener cuidado. Si bien algunos dicen no es fácil, como decían los discípulos, si es así las condiciones del hombre, no me caso. Pero no es así. Lo único que debemos hacer es disciplinarnos conforme a la palabra de Dios. Jesús mismo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Debemos disciplinarnos, debemos, ¿cómo poder decirle?, adaptarnos a una vida distinta a la que teníamos. Una vida al cual a Dios le agrada. Tal vez a nosotros no, porque no es nuestra voluntad, no es nuestro deseo. Porque antes vivíamos los deseos de nuestra carne, los pensamientos mismos nuestros, pero le desagradaba a Dios. Entonces hoy ya no podemos, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Y para eso nos deja la palabra de Dios, que es nuestra guía, como decía el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos caminar conforme a la palabra de Dios, y tú vas a ser una persona victoriosa. Vas a vivir de victoria en victoria, de bendición en bendición.
Es lindo servir a Dios. Más allá de la salvación del alma, ¿cuántos beneficios tenés de parte de Dios haciendo su voluntad? ¿Cuántas bendiciones te acarreás, te traes? No solo para ti, sino para las demás generaciones. Amén. Entonces debemos obedecer a la palabra de Dios, caminar conforme a ella, y seremos aquellas personas que vamos a ser bendecidas por Dios, cuidadas, protegidas. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Más en este tiempo, es un tiempo difícil y cada vez más se está viviendo tiempo final. Como dice la palabra, son tiempos de dolor. Si bien no es el fin, pero son principios de dolores, dijo Jesús. Y hoy estamos nosotros viviendo esos tiempos cuando la palabra de Dios fue escrita. Tal vez en aquel tiempo todavía no había nada de lo que hoy está sucediendo. Pero la profecía de Dios ya nos está advirtiendo y sabemos en los tiempos que estamos viviendo. Por eso tenemos que ser sabios. Más que nada, tener dominio propio. Porque si no, el diablo hace lo que él quiere con la gente dentro de la iglesia. Qué importante es cuando nosotros sabemos qué es lo que es el dominio propio. Porque venimos a la iglesia, pero el diablo allí está. Usted sabe que el diablo está en la iglesia también. Y él es el que te está predicando en la banca. Te está diciendo: ¿a qué viniste? Te hayas quedado en la casa. Cuando estás por llegar a la iglesia vienen los desánimos. Esas son cosas del enemigo, para que tú no te acerques a la casa de Dios, para robarte la bendición. Porque él sabe, el diablo conoce la palabra de Dios. El diablo sabe que la palabra de Dios dice que en la casa de Dios derrama bendición y vida eterna. Y el diablo no quiere que tú seas bendecido, que tú seas allí, recobres fuerzas, porque a veces necesitamos esa fuerza espiritual para seguir este camino maravilloso. Si bien no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces el diablo siempre está obrando y hace oído sordo aquellas palabras negativas. Tú vas a ser esa persona que vas a vivir en victoria. Pero si tú le prestas oído al enemigo, el enemigo te hace salir de la iglesia, te saca, te desanima, no dice: no vayas más. Viste ahora que vas a la iglesia cómo estás, viste cómo andás, viste cómo te está pasando estas cosas porque vas a la iglesia. Por eso tenemos que tener dominio propio y no darle lugar al diablo cuando te dice: no vayas a la iglesia, cuando te dice: no vengas, aleluya, a alabar a Dios. Mira cómo andás ahora que vas a la iglesia. Tú tienes que perseverar en el camino del Señor y bendecirlo al Señor Todopoderoso y decirle al diablo: a mí no me vas a frenar con tus artimañas, porque yo vengo a alabar a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y acá encontramos estas personas, dice que buscaban a donde estaba Jesús. Y cuando ellos iban llevando este paralítico, esta persona enferma allí en ese lecho, se encontraron que había mucha gente. No era imposible de llegar hacia la puerta donde estaba Jesús. Pero ellos querían la bendición para aquella persona. Y ahí encontramos 5 pasos importantes. Primeramente, la fe de estos varones. La fe de estos varones, que ellos tenían esa fe que si lo llevaban a su compañero a aquel lugar en el lecho, iba a ser sano. Eso es fe, porque ellos estaban viendo el milagro antes de que esté hecho. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tal vez hoy no estás viendo, pero tú tienes fe en eso que estás queriendo que Dios hiciera en tu vida, en tu familia. Como decía la pastora, debemos gozarnos aún cuando no tenemos nada, porque mañana vamos a tener. Bendito sea nuestro Dios. Aunque hoy estés viendo todas las puertas cerradas, gozate en el Señor, porque Dios abrirá puertas nuevas.
No es cuando estamos bendecidos, sino cuando nos está faltando. Debemos alabar al Señor igual, debemos alabarlo, porque sabemos que Él no deja para siempre caído el justo. Bendito sea nuestro Dios. Dice en segunda parte, también encontramos allí de estos varones el esfuerzo que ellos pusieron para llevar a este varón allí donde estaba Jesús. Estos eran 4 los que llevaban. Bendito sea nuestro Dios. Dice que ellos se apiadaron, tuvieron misericordia de este varón que estaba allí postrado. Fueron conmovidos y lo llevaron a aquel lugar, a aquella casa donde estaba Jesús. Pero era imposible llegar por la puerta. Pero dice que ellos allí dijeron, vamos a hacer una abertura en el techo. Vamos a hacer una abertura y por allí lo vamos a bajar. Allí donde está Jesús. Y así lo hicieron. Con todo el esfuerzo que pudieron hacer estos 4 varones. Dice que hicieron una abertura en el techo, allí lo bajaron al paralítico. Allí donde Jesús estaba. Qué importante, hermanos, que ellos 4 se pusieron de acuerdo. Dice la Biblia que en el acuerdo, en la comunión que podamos tener con Dios, está la bendición. Cuán importante es el acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con nuestro Padre Celestial. Y las bendiciones vamos a alcanzar. Bendito sea nuestro Dios. Dice que ellos acordaron y dijeron, subámonos por el techo y hagamos un hueco allí en ese lugar donde está Jesús, para que al menos al bajarlo allí pueda verlo Jesús y pueda sanarlo. Gloria sea a nuestro Dios por ese esfuerzo, por ese favor que le hicieron a este varón, porque por sí mismo él no podía, porque era paralítico. Estaba paralizada sus piernas, no podía caminar. Bendito sea nuestro Dios, y era todo por causa de la desobediencia. Dice que allí ellos pusieron de acuerdo y subieron por ese lugar al techo, a donde hicieron la abertura y allí bajaron al paralítico. Gloria sea al Señor. Y cuando allí Jesús dice que vio la fe de ellos, la fe, el esfuerzo, el acuerdo para llegar a donde Jesús estaba. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. El quinto paso sería la bendición que recibió este varón que estaba postrado. Porque allí dice que Jesús, cuando él le habló, este hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. Ese hombre fue sano. ¿Por qué? Porque fue perdonado de sus errores. Qué importante es reconocer cuando le fallamos a Dios. Qué importante es reconocernos, como dice la palabra Proverbio, el que confiesa sus pecados, sus errores, y se aparta, recibe misericordia de Dios. Cuán importante el esfuerzo que pusieron estos varones, la fe que ellos tuvieron, y eso llevó a conquistar la bendición que estaba necesitando este hombre. Que nosotros también podamos tener esa fe, esa confianza en Dios, y que podamos traer a los enfermos a los pies de Cristo, que podamos traer toda aquella persona que necesita que Dios perdone de sus pecados. Mucha gente te juzgará, como le hicieron ahí. Lo juzgaban a Jesús porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a juzgarlo a Jesús. Bendito sea el Señor. Pero la gente juzga porque no saben. Ellos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. El que no sabe critica, pero el que sabe debe hacerlo. Debe hacer el favor a aquella persona que está necesitando el favor de Dios. Un día recibimos nosotros el favor de Dios. Ahora nosotros tenemos que traer a aquella persona que pueda venir a los pies de Cristo para que Cristo perdone sus pecados y sean libres. Bendito sea nuestro Dios. Cuánto esfuerzo pusieron estos varones con llevarlo a este paralítico.
lo llevaron en un lecho. Pero allí Jesús, viendo la fe de ellos, dice que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. El pecado es una atadura, el cual nos ata. Bendito sea nuestro Dios. Pero Jesús nos dio poder y autoridad para desatar a los que están atados. Cuando Jesús lo vio allí a Lázaro, lo habló, y salió de la tumba, él atado, le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Hoy nosotros tenemos que desatar a aquellos que están atados, aquellos que están atados por el enemigo, aquellos que están atados que no pueden llegar a la casa de Dios. Debemos ser aquellas personas de fe que podamos traerlo a los pies de Cristo para que Él les pueda perdonar los pecados y ellos sean libres. Bendito sea nuestro Dios. Ellos también tienen derecho a la salvación del alma, porque Jesucristo también pagó el precio por ellos. Amén. No solamente por nosotros, sino por todos los seres humanos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Por allí tienes que traer a aquellas personas enfermos, como dijo Jesús. Yo no vine a buscar a justos, sino a los enfermos. Bendito sea nuestro Dios. Él no vino a buscar a los sanos. Sanos son aquellos que ya tienen la comunión con Dios. Él decía enfermos, aquellos que estaban apartados todavía de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios pueda ayudarnos. Que Dios pueda ayudarnos. Aleluya. A ser esas personas valientes. A ser esas personas que podamos traer a aquellas personas que están apartadas del Señor. Todo te va a recompensar Dios. Nada va a ser en vano. Bendito sea nuestro Dios. Así que en esta noche nos ponemos de pie. Vamos a alabar al Señor. Seguimos alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Y que Dios nos ayude a perseverar en el camino del Señor. Y también poder traer a aquellos enfermos para que Dios perdone sus pecados. Gloria sea al Señor. Él resucitó. Jesús resucitó.